Hola, hola Enrique. Muchas gracias. Bueno, ah, voy a compartir mi pantalla con ustedes, entonces solo un minuto y ya empezamos. Creo que ya está listo, ¿no? Sí, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces muchas gracias por la invitación, Enrique, Mauricio también, a toda la equipe de organización de Pero Plagas. Yo soy Guilherme, soy biólogo de soporte técnico, investigación y desarrollo de Syngenta. Y bueno, hoy estamos acá para hablar un poco más de control de roedores, cómo ser más efectivo en campo. Es una presentación en realidad complementaria a las presentaciones de ayer de doctor Robert Corrigan y de Andrés Pizarro también, ¿no? Entonces vamos a ver algunos otros puntos, algunas pruebas de campo. Y bueno, nuestra agenda para hoy: quiénes somos, qué hacemos de Syngenta, una contextualización sobre roedores, cómo ser más efectivo en campo y algunas pruebas de campo que nos gustaría compartir con ustedes. ¿Ok? Muy bien, ¿quiénes somos? Soy de Syngenta. Syngenta es una empresa de investigación y desarrollo que hace ciencia en clase mundial con alcance global. Estamos en Brasil, estamos en Perú, estamos en Colombia, estamos en Europa, ¿no? Y bueno, hacemos investigación y desarrollo de nuevos activos, nuevas formulaciones. No es un proceso corto, es un proceso largo, una línea del tiempo larga, porque hacemos el descubrimiento de nuevos compuestos, evaluamos su perfil, hacemos su evaluación, desarrollamos productos, soluciones para nuestros clientes, ¿no? Entonces, empezamos con millares de compuestos. Al final de este proceso, llegamos con uno o dos productos al costo de billones de dólares, pero siempre para tener los mejores productos disponibles para utilización en campo, para controlarmos cucarachas, roedores, mosquitos y otras plagas. Tenemos centros de investigación y desarrollo por todo el mundo. Tenemos en Estados Unidos, Europa, Brasil, Latinoamérica. Y bueno, ¿qué hacemos? Entonces, somos de las mayores empresas mundiales del segmento agrícola. Trabajamos por la seguridad alimentaria y, más que eso, también tenemos nuestro sector de investigación y desarrollo para soluciones en uso urbano, ¿no? Entonces, promovemos la salud y la calidad de vida haciendo el control de cucarachas, roedores y otras plagas. Muy bien, pero hoy estamos acá para hablar de plagas urbanas, de roedores. Estas son las tres principales especies que ocurren en ambiente urbano. Entonces, el ratón, la rata noruega o de alcantarilla y la rata negra o rata de tejado. Muy bien, entonces una contextualización sobre roedores complementaria a que el doctor Robert Corrigan y Andrés Pizarro hablaran ayer. Uh, Entonces, estas realmente son las tres principales especies sinantrópicas, son muy importantes en Brasil, en Perú, en Colombia, en todos los países, ¿no? La rata noruega, el ratón y la rata del tejado. Y bueno, hay diferencias entre estas tres especies, ¿no? Por su peso, la rata noruega es la rata más grande. Tenemos también la rata del tejado con un peso intermediario y el ratón es más pequeño de todas las especies, ¿no? Sus orejas, su cola, su hocico, su hábitat son muy distintos, entonces tienen características muy particulares cuando hablamos de estas especies. Pero hay algunas características más evidentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, su cola. La cola de la rata de alcantarilla es mucho más escamosa. La cola de la rata del tejado es una cola anillada. Entonces, hay características muy evidentes que nos auxilian a hacer la identificación de estas especies. También otra buena característica son sus callos plantares, ¿no? Son mucho más evidentes en las ratas del tejado cuando hacemos el comparativo con la rata de alcantarilla que tiene callos plantares muy más discretos. Cuando hablamos de
escalada, entonces tenemos el rato de tejado haciendo mm, muy buena escalada con sus callos plantares, con su cola, con su larga cola. Es una habilidad muy particular del rato de tejado. Bueno, es importante también hablarmos del comportamiento reproductivo de las tres principales especies de roedores, ¿no? Acá hay algunas características muy importantes, pero me gustaría hablar un poco de sus hijos por camada. Entonces, ah, tenemos nidos muy grandes, por ejemplo, de la rata noruega, con hasta 14 hijos por camada, o de ratón, con hasta 13 hijos por camada. Y también la edad de destete también es muy corta, ¿no? Después de 20 o 30 días ya hay el destete. Entonces, hay el inicio de la salida del nido. Y otro punto clave es su periodo de gestación, porque es muy corto, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de algo como 20 días, 23 días, 21 días. Es un periodo muy corto para su gestación. Entonces, es posible generar una gran infestación de roedores con pocos individuos por su corto periodo de gestación, por la gran cantidad de hijos por camada y también, claro, por la edad de destete. Y doctor Robert Corgan habló ayer, tienen fácil acceso a los edificios, ¿no? Incluso si estamos hablando de ratones, un orificio de 6 milímetros ya es suficiente para tener el acceso a edificaciones. Voy a poner una vez más acá. Muy bien. Ellos tienen también características comunes, como por ejemplo incisivos altamente desarrollados. Y este es un punto muy importante porque son incisivos de crecimiento continuo. Entonces crecen en un promedio 0,4 milímetros por día. Esto es importante por su alimentación, pero también por los daños que van a generar en el ambiente. Entonces, si estamos hablando de dureza de sus dientes, ellos tienen una dureza superior incluso al fierro, al cobre, al aluminio, al plomo. Son dientes con un grado de dureza muy grande. Y bueno, entonces tienen el hábito de roer para su alimentación, pero también tienen ese hábito de roer por sus dientes de crecimiento continuo. Entonces van a desgastar sus dientes en otros objetos y generar prejuicios también para nosotros en las edificaciones. Entonces, cuando estamos hablando de daños causados por roedores, podemos hablar de daños alimentarios, ¿no? Este dato es de Brasil y acá tenemos datos de pérdidas en cultivos. Entonces, por ejemplo, en arroz, estímase que son perdidos 10 hasta 30% de todo que es producido en Brasil. En caña de azúcar hasta 2%, en trigo hasta 15%, en cacao hasta 25%, en el sector hortícola hasta 70% de pérdidas por daños causados por roedores. También hay este dato acá de un par de años, ¿no? FAO estimó la pérdida de 42 millones de toneladas de alimentos debido a la presencia de roedores y se estima que hasta 30% de los alimentos nunca lleguen a la mesa de las personas debido a los roedores. Entonces es muy importante hacernos el control de estas plagas. Bueno, y claro, estamos hablando de alimentos para humanos y también es importante hablarnos de las creaciones animales, ¿no? De cerdos, de pollos. Creo que hay muchas empresas controladoras, muchos consultores hoy acá en Perú Plagas que hacen este tipo de trabajo también en locales de creación de animales. Bueno, los roedores pueden consumir diariamente 10% de su peso. Entonces,
acá hay algunas estimativas de pérdidas, por ejemplo, cuando estamos hablando de ratas de tejado de 250 gramos. Si tenemos una infestación de 500 roedores, esto va a generar un consumo mensual de hasta 375 kilos de comida. Si estamos hablando, por ejemplo, de 2.000 roedores, estamos hablando de un consumo mensual de hasta 1.500 kilos de comida. Bueno, si estamos hablando de criación de cerdos, de pollos, por ejemplo, podemos hablar de 12.000 pollos, un consumo medio de 55 toneladas de alimento por lote. Entonces, si tenemos una infestación de 1.000 roedores, esto va a generar hasta 2% de desperdicio de alimentos. Pero si tenemos una infestación de 5.000 roedores, esto va a nos generar hasta 10% de desperdicio de alimentos. Incluso la nutrición corresponde aproximadamente al 75% del costo de producción del pollo. Si hablamos, por ejemplo, de cerdos, una criación de 20 cerdos, 2 machos, para comercialización de 500 lechones al año. Hay un promedio de consumo de 40 toneladas de alimento año. Y si tenemos una infestación de 1.000 roedores, hasta 22% de desperdicio de alimento en esta criación. Y la criación, cuando estamos hablando de cerdo, corresponde a 81% del costo de la producción porcina. Entonces, pérdidas muy importantes por la infestación de roedores. Entonces, como hablamos, consumen el equivalente a 10% de su peso al día. 200 roedores dejan en promedio 14.000 gránulos fecales por día en el medio ambiente. Eliminan 4 litros de orina al día y cientos de su pelaje al medio ambiente. Hablando específicamente del ratón o de la rata de alcantarilla, entonces el ratón produce 40 hasta 100 gránulos fecales por día y la rata de alcantarilla, disculpa, la rata del tejado, 20 a 50 gránulos fecales por día en el medio ambiente. Entonces hay un potencial de contaminación muy largo por la presencia de infestación de roedores. Algunos datos muy importantes, porque hay salmonela viable que se puede recolectar en las heces, incluso después de casi 3 meses. Y hay estudios que muestran el ratón como amplificador de salmonela en la producción de huevos. Entonces, en infestaciones de ratones, con 700 ratones, encontraron 16% infectados con salmonela. Entonces, es una fuente muy importante de contaminación, ratas y ratones en producciones de huevos, en creaciones de animales y, claro, en edificaciones humanas. Un video para ejemplificar este tipo de contaminación. Entonces, no es solo la heces, pero también el ratón con bacterias, virus en su pelaje, en sus patas, ¿no? Eh, generando esta contaminación por el ambiente. Y acá una imagen de un gránulo fecal después de 5 días en agar. Entonces, en este gránulo fecal, en sus heces, hay sí bacterias, virus, hongos y otros patógenos importantes. Y claro, es importante en la criación de animal, pero también en las edificaciones humanas. Muy bien, entonces la principal pregunta de hoy en mi charla, ¿cómo ser más efectivo en campo? ¿No? Entonces, no hay una única respuesta para esto, pero me gustaría hablar un poco de la basis de la efectividad, que es la inspección, una buena inspección en el local de la infestación, el conocimiento de la plaga y el manejo integrado. Estos son puntos claves para tener más efectividad en campo, pero no son los únicos puntos, ¿no? Hay que también utilizar una formulación de calidad. La formulación es clave para lograrmos éxito en campo. Aplicación adecuada también es muy importante porque si tenemos buena formulación y no hacemos una buena aplicación, no vamos a lograr éxito.
Y claro, el monitoreo también es muy importante. Podemos tener una buena formulación, hacer buenas aplicaciones, pero si no tenemos buen monitoreo, podemos tener a infestación volviendo al local. Entonces, cuando tenemos esto, una buena inspección, buen conocimiento de la plaga, manejo integrado, utilizando buenas formulaciones, aplicando adecuadamente, haciendo el monitoreo, sí tenemos alta efectividad en campo. Claro, hay que tener una buena estrategia para este manejo integrado. Entonces, una buena inspección, un buen conocimiento del área, la identificación de la plaga, si es ratón, si es rata del tejado, si es rata de alcantarilla, hacer el planeamiento estratégico, hacer la desratización y hacer el monitoreo. Esas son las principales etapas para lograrmos éxito en nuestro manejo integrado. Bueno, puntos clave para el manejo de poblaciones de roedores: realizar inspección baseada en aspectos de biología, hábitos de reproducción de los roedores sinantrópicos. Claro, hay factores intrínsecos y factores extrínsecos a la dinámica poblacional de roedores, ¿no? Entonces, los principales factores intrínsecos son nacimientos, enfermedades, mortalidad, migración, la genética de poblaciones. Y los principales factores extrínsecos, el propio manejo integrado, pero también el ambiente, el abrigo, el alimento, el agua, el acceso a territorio e incluso también algunos predadores. Bueno, es muy importante antes de aplicar el programa hacer una buena inspección, identificar las especies, los patrones de actividad, uso de refugios, fuentes de alimento y claro, los principales señales de actividad de roedores: presencia de heces, presencia de roeduras, manchas de grasa, los caminos, las madrigueras, huellas y también avistamiento de roedores. Si hay, si subestimamos el índice de infestación, vamos a tener estrategia y medidas de control incorrectas. Entonces, una inspección inadecuada con una estrategia incorrecta, esto va a generar el fracaso del control de roedores. Entonces, es muy importante tenermos las medidas preventivas, las medidas correctivas y, claro, las medidas de eliminación. Este es el manejo integrado de roedores. Entonces, cuando hablamos de control de roedores, hay que imaginar una línea del tiempo, ¿no? Entonces, con el tiempo total para el control de roedores. Línea roja es el tiempo para mortalidad. Entonces, después que hay la ingestión de la dosis letal de producto, a partir de 3 días va a generar la mortalidad del roedor. Pero esta no es toda la línea del tiempo. Hay un tiempo hasta esta ingestión de producto y está directamente relacionada a la palatabilidad y potencia del producto que estamos utilizando. Entonces, un ejemplo acá. Si utilizamos productos de baja palatabilidad o de baja potencia, esta línea del tiempo es muy larga, ¿no? Pero si utilizamos productos con alta palatabilidad, alta potencia, formulaciones de calidad, vamos a tener una línea del tiempo más corta, ¿no? Entonces, el tiempo para ingestión de la dosis letal es más corto y esto tiene influencia al tiempo total para el control de la infestación. Entonces, trabajamos con muchos principios activos, ¿no? Acá estoy poniendo los principales anticoagulantes disponibles en el mercado. Por ejemplo, bromadiolone, difetialone, difenacon, cumatetralil, fluocomafen, brodifacoum. Todos estos principios activos son anticoagulantes y están en los cebos que utilizamos en campo. Pero hay una clasificación de rodenticidas por su potencia. Entonces, hay principios activos que tienen una potencia más grande que otros principios activos. Entonces, tenemos esta tabla. Brodifacoum, por ejemplo, es el principio activo más potente. Tiene una potencia más grande que fluocomafen, o difetialone, o difenacon,
o Bramadeolone. Acá estamos hablando de DL50, pero creo que es más fácil hablar de producto formulado, que es este gráfico acá. Entonces, ¿cómo esto se traduce en productos formulados? Entonces, si estamos hablando de control de rata de 500 gramos, solo con 2,5 gramos de un sebo basis Brodifacum es posible tener la dosis letal. Si estamos hablando de un sebo basis Fluclomifen, esta cantidad es más grande, entonces casi 6 gramos. Si estamos hablando de difetalona, más grande, casi 12 gramos. Bromadiolone y difenacon son mucho más grandes, entonces 18 gramos de ingestión para lograr la dosis letal. Entonces, esto es importante. Si utilizamos productos bases Prodifacum, como los productos de Syngenta, Clearat o Talon, Clearat Pellets, Clearat Bloques, que son productos bases Prodifacum, tenemos una línea del tiempo más corta, ¿no? Porque es un principio activo más potente y es necesaria una ingestión más pequeña de producto para tenermos la dosis letal, para atingirmos la dosis letal. Y bueno, ¿cómo esto se traduce al campo? ¿No? Entonces, hay una prueba muy buena que hicieron, una evaluación de campo con ratas resistentes a varfarina. Hicieron el comparativo de control con principios activos distintos, ¿no? Con sebos, bases, principios activos distintos. Entonces, cuando hicieron el comparativo Brodifacum versus Difenacon, tuvieron 25% menos visitas cuando se utilizó Brodifacum y también utilizaron 44% menos sebo. Y cuando hicieron el comparativo Brodifacum versus Bromadiolone, tuvieron 50% menos visitas cuando se utilizó Brodifacum y utilizaron 55% menos sebo. Este no es laboratorio, este es campo, vida real. Entonces, utilizando buenos sebos, bases, Brodifacum, vamos a tener mucho más éxito en campo. Con menos visitas, menos reaplicaciones y más éxito. Pero bueno, no trabajamos con principio activo, trabajamos con formulaciones, y esto es muy importante, ¿no? Porque formulaciones de rodenticidas es la forma en que se preparan los ingredientes activos inertes para utilización en campo. Entonces, para rodenticidas, el principio activo debe estar impregnado en una matriz de alta atractividad, alta palatabilidad y alta durabilidad cuando necesario. Entonces, todos estos productos acá que estoy compartiendo con ustedes son bases Brodifacum, pero son formulaciones muy distintas. Hay formulaciones más palatables, hay formulaciones más durables. Entonces hay que elegir la mejor formulación para cada situación que tenemos. Mira, acá hay un buen ejemplo de calidad de formulación. Esta es una prueba que Instituto Biológico de Brasil realizó. Y bueno, en Brasil hay muchas semillas girasol impregnados con principio activo para control de roedores. Entonces, ellos hicieron una prueba con 15 productos bases semillas. Y bueno, es un producto muy atractivo en campo, pero miren acá que no es satisfactorio. 60% fue insatisfactorio en las evaluaciones que realizaron. Entonces, aunque tengan muy buena palatabilidad y atractividad para control de ratas y ratones, este tipo de formulación no genera un control satisfactorio. Entonces, es importante utilizar una buena formulación, una buena impregnación del principio activo que va a generar control en campo. En una otra prueba, también hicieron evaluación de 13 productos formulados bases girasol, semillas, y 8 productos no fueron efectivos en control de rata, entonces en análisis de laboratorio. Entonces, aunque tenga buena palatabilidad, buena atractividad, no genera un buen resultado en laboratorio y, claro, en campo también. Entonces, hay que utilizar buenas formulaciones y Syngenta es una empresa, como les hablé, de investigación y desarrollo. Entonces, desarrollamos buenas formulaciones para utilización en campo.
Por ejemplo, para control de roedores, desarrollamos Clerat y Talon, que son rodenticidas anticoagulantes, son productos bases Brodifacum, que es el principio activo más potente, pero son formulaciones de alta calidad, alta palatabilidad, alta durabilidad. Contienen amargante para personas no hacerem a ingestão do produto. E claro, se há algum tipo de ingestão, existe um antídoto que é a vitamina K1. ¿Ok? Entonces estoy compartiendo la imagen de los productos. Claro que acá estoy hablando con personas de Perú, de Colombia, de Ecuador. Hay nombres comerciales distintos, pero los productos son los mismos. Entonces, el mismo talon bloques que hay en Brasil, hay en los otros países de Latinoamérica. Lo mismo se pasa con nuestros bloques y nuestros pellets. ¿Ok? Hay diferencias de nombres, pero no de formulaciones o productos. Bueno, me gustaría compartir con ustedes algunas evaluaciones de campo que hicimos con nuestras formulaciones. Entonces, la primera, una prueba de campo que hicimos en un rancho en México para evaluación de control con Clerat Pellets en madrigueras de rata noruega, de rata de alcantarilla. Entonces, hicimos en un rancho y evaluamos la efectividad de Clerat. La metodología, inspección, localización de madrigueras y establecimiento de puntos de cebado con 25 o 50 gramos de producto. Y la frecuencia de aplicación cada 15 días. Entonces, las madrigueras fueron identificadas en un mapa de la propiedad. Hicimos la estimativa de la población con bases en el índice de Dr. Robert Corrigan. En el primer tratamiento se utilizaron 50 gramos de producto, en las siguientes visitas se utilizaron 25 en las madrigueras activas. Y bueno, los resultados fueron muy buenos. Entonces, en la primera inspección teníamos una población alrededor de 137 roedores. 15 días después del tratamiento, con este índice de Dr. Robert Corrigan, hay una estimativa de 9 o 10 roedores. Entonces, como conclusiones, después de 15 días desde el inicio del tratamiento, la tasa de control fue muy alta, muy buena, superior a 90%. Entonces, Clerat Pellets combina alta potencia y efectividad contra roedores. Me gustaría compartir con ustedes también una otra prueba de campo. Esta hicimos en Brasil. Hicimos un comparativo de bloques parafinados presentes en el mercado de Brasil para obtener información de palatabilidad. Entonces, tenemos cebaderos con 4 bloques, Clerat bloques y otros 3 productos competidores, bases de fetalona, 2 bases Brodifacum, todos parafinados juntos en los cebaderos, ¿no? Entonces, en una área de infestación de ratas, hicimos este tipo de evaluación para generarmos datos de palatabilidad. Entonces, mira, Clerat fue mucho más atractivo que los otros productos. Acá tenemos los 4 bloques juntos y en la evaluación visual ya es posible ver que Clerat tuve un alto consumo en relación a los otros productos. Entonces, el consumo acumulado de 4 puntos de cebo o 4 cebaderos después de casi 70 días de evaluación generó este dato acá. Clerat bloques con mucho más consumo que los competidores. Entonces, es una formulación muy buena porque tiene un principio activo de alta calidad, pero también es un producto de alta palatabilidad. Entonces, alta potencia, alta palatabilidad va a generar una línea del tiempo más corta para el control de roedores. ¿Ok? Entonces, mire acá que hay otros productos bases Brodifacum, pero no tienen la misma palatabilidad que Clerat. Y miren este producto acá, es un principio activo con una potencia más baja y también es un producto con una palatabilidad más baja. Entonces, con este producto acá, vamos a tener una línea del tiempo más larga, ¿no? Más tiempo hasta tener la ingestión de la dosis letal. Y una última prueba de campo, que es una prueba campo y laboratorio. Hicimos un comparativo con nuestro Clerat en campo en Brasil
para evaluar la durabilidad y eficacia de nuestros bloques de 5 gramos, nuestros bloques parafinados, después de la exposición al campo. Entonces hicimos en una ciudad de Brasil, en una propiedad de cría de cerdos, en una edificación donde no había criación. Esta es una edificación donde no hay criación, no hay personas. Este es el local, entonces utilizamos cebaderos. Claro que acá estamos evaluando la durabilidad del producto, entonces los cebaderos están incorrectos, no se utiliza cebaderos de este modo acá, pero no estamos evaluando el control o el consumo del producto, estamos evaluando la durabilidad. Entonces es un local donde hay incidencia luminosa directa, hay incidencia de lluvia, entonces estamos acá evaluando la durabilidad del producto. Una visión general de la temperatura y precipitaciones en la región. Entonces tuvimos sí un buen índice de precipitación durante nuestra prueba. La temperatura también típica de Brasil, en algunos puntos casi 30 grados, en algunos otros días casi 10 o 15 grados. Y bueno, resultados. Clarity Bloques después de 49 días en campo, no hay signos de degradación, entonces muy buena durabilidad del producto. Acá 90 días en campo, entonces prácticamente no hay signos evidentes de degradación con nuestro producto, una larga durabilidad. Bueno, después evaluamos el producto en laboratorio contra rata de alcantarilla, pero rata de alcantarilla de campo, no utilizamos ratas de alcantarilla de laboratorio. Entonces hicimos la coleta en campo y mira, tuvimos consumo de nuestro producto y después de 5 o 6 días tuvimos el control de las ratas de alcantarilla. Entonces, aunque expusemos el producto 90 días en campo, generamos aún el control de las ratas de campo con nuestro producto envejecido. Y miren qué bueno dato. Entonces, hacemos las pruebas con una oferta alimentaria alternativa, alimentación de laboratorio. Entonces, nuestro producto, 90 días en campo, tuve un consumo muy grande, mucho mejor que la alimentación de laboratorio. Entonces, un buen dado de eficacia, de durabilidad y de palatabilidad de nuestro producto. Entonces, Clarity Bloques mostró una eficacia satisfactoria contra ratas silvestres, incluso después de 90 días de exposición al campo. Y bueno, Clara tiene mayor palatabilidad que otros productos del mercado. Para ser eficaces en campo, las formulaciones deben combinar potencia y palatabilidad. Entonces, esta es la principal mensaje. Elijan las buenas formulaciones para utilizar en campo, con buenos principios activos, buena palatabilidad y buena durabilidad cuando necesario. ¿Ok? Para siempre tenermos esta línea del tiempo más corta. Muy bien. Y la última parte acá, el posicionamiento de los cebos. Siempre recomendamos la utilización de cebaderos junto a las paredes. Esto es muy importante. Es la aplicación con los cebos protegidos en cebaderos en los locales donde los roedores tienen buen acceso. Y claro, cuando hablamos de control químico de roedores sin renta, siempre es importante hablar de leer la etiqueta, comprender las instrucciones de uso, utilice la cantidad de producto indicada para cada especie, coloque el raticida estratégicamente y utilice cebaderos, ¿no? Es importante guiar la limpieza y orden del área infestada, retire todo el material alternativo que sirva como alimento para roedores, revise los puntos de cebo y vuelva a aplicar cuando sea necesario. Entonces es importante tener siempre un buen monitoreo y mantenga algunos puntos de cebado permanentes para evitar la reinfestación. Los roedores, claro, se controlan a partir de 3 días después de consumir pequeñas cantidades de producto, si estamos utilizando buenos principios activos como Brodifacoum de Syngenta.
Es importante poner los cebos cuando exista el menor indicio de roedores. Y claro, la cantidad de puntos de cebado o cebos utilizados está directamente relacionada con el tamaño de la infestación. ¿Ok? Muy bien. Creo que hoy hablamos de quiénes somos, qué hacemos, una contextualización general sobre roedores, complementaria a que el Dr. Robert Corrigan y también Andrés Pizarro hablaron ayer. Hablamos un poco de cómo ser más efectivo en campo, cómo elegir una buena formulación para utilización en campo, y también compartimos con ustedes algunas de las pruebas de campo para compartir buenos datos de nuestras buenas formulaciones. ¿Listo? Bien, entonces, muchas gracias por su atención, por la invitación, y acá está mi contacto. Pueden enviarme dudas. Entonces, guilherme.stein@singenta.com. ¿Ok?